faltas. Prioridades. Gracias por estar con nosotros aquí en la televisión pública. Estamos hablando con Virginia Robano, que es investigadora en políticas de tecnología, género y educación en STEM, e Irina Sánchez, gerente de datos de Ceibal. Las invitamos porque se está armando un evento con el que se pretende buscar herramientas para mejorar la permanencia escolar, profundizar en cómo la tecnología y el análisis de datos pueden convertirse en herramientas concretas para enfrentar algunos problemas reales que tenemos en nuestro país. El ausentismo y también el fortalecimiento de las trayectorias educativas, así como la promoción de una participación más equitativa dentro del sistema. Buen día, qué gusto tenerlas. Buen día. Gracias. Gracias Hola. por estar acá. Bueno, ¿y qué muestran los datos que justifican que nos sentemos a conversar de esto sobre ausentismo escolar en Uruguay? Según datos oficiales, 7 de cada 10 estudiantes son considerados ausentes crónicos. Explíquenos este concepto. Bueno, el criterio de ausentismo crónico es uno de los criterios que existen para medir el ausentismo o las inasistencias de los estudiantes. Es el criterio con el que venimos guiándonos nosotros en Ceibal y en la Fundación para explicar este fenómeno. Y es el que nos dice que un estudiante es ausente crónico cuando pierde más del 10% de los días lectivos en los que les ofrecemos clase, ¿no? Eso es entre 18 y 20 Entre faltas. 18 y 20 faltas en un año. Eso se puede medir en un año escolar o en periodos más cortos, pero en un año son entre 18 y 20 faltas. ¿Y cómo tienen evaluado el impacto que esas faltas tienen en el aprendizaje? Bueno, hay bastantes investigaciones a nivel internacional y un poco el criterio de ausentismo crónico responde a eso también. Es el momento a partir del cual hay mucha evidencia de que esa cantidad de inasistencias está afectando los aprendizajes, pero la afectación o las consecuencias del ausentismo a la escuela o al liceo no es solo a nivel de aprendizajes, y eso es importante también mencionarlo. Los aprendizajes se ven perjudicados, pero también otros aspectos claves del desarrollo de los estudiantes, desarrollo en habilidades socioemocionales, los vínculos que crean con sus pares y con los adultos de referencia. Y hay mucho de lo que pasa en la escuela más allá de aprender, y en la medida que el estudiante no está en el centro educativo, nada de lo que está propuesto ahí en ese contexto se puede dar. Entonces, uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy por hoy en Uruguay, pero también en otras partes del mundo, que es la de garantizar las condiciones básicas para que todo lo demás se pueda dar. Naturalmente. ¿De qué manera las tecnologías digitales pueden colaborar para revertir el ausentismo? Bueno, también hay bastante evidencia en ese sentido. En particular, las tecnologías en sí, como una herramienta pedagógica, funcionan bastante a nivel de motivador, y eso los docentes lo usan mucho a favor. Pero también uno puede apoyarse en las tecnologías y sobre todo en los datos que las tecnologías nos ofrecen para elaborar intervenciones y entender un poco más de este fenómeno del ausentismo escolar, cuándo los estudiantes están faltando, cómo son los patrones de inasistencias, quiénes faltan un poco más, un poco menos, en qué momentos, y a partir de ahí construir intervenciones o acompañar a esas familias, a esos estudiantes de la mejor forma. Ahí va. Y desde un lado más directo también, las tecnologías, por ejemplo, tenemos las placas microbit, los espacios iLab en los laboratorios, generan un vínculo de pertenencia, que estar en la escuela tenga sentido, en la escuela o en el centro educativo, en educación media también. Entonces es ese aprendizaje directo que es aprender haciendo, creando, tangibilizando, porque tipo hasta los 19 años, por ahí Iri lo puede explicar un poco mejor, no está desarrollada la corteza prefrontal. Entonces es muy difícil pasar de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Después, por ejemplo, en bachillerato o en la universidad, es más fácil aprender de manera virtual, por ejemplo, o a través de plataformas o de clases. Pero precisás esta interacción, queremos que los niños estén en la escuela, los niños y las niñas, ¿sí? Y complementando a eso, no en todos los hogares, lamentablemente, están dadas las condiciones para poder sostener una clase, por ejemplo, de manera remota. Que haya silencio, ¿sí? Que puedan dedicar ese espacio, que tengan un espacio físico en la casa para que puedan aprender y aprender, bueno, virtual. ¿Tenés algún ejemplo o tienen algún ejemplo concreto sobre cómo sería esa tecnología aplicada para que el niño quiera ir, esté motivado para ir a clase y aprender allí? Bueno, por ejemplo, los espacios iLab son una tangibilización ¿Qué se clara, hace? ¿viste? ¿Cómo funcionan? Los espacios iLab son lugares donde hay sensores físico-químicos, impresoras 3D,
placas de microbit, que son unas placas programables que te permiten hacer muchas cosas. ¿Qué es esto? Es que tangibilizas, aprendés programación, vas aprendiendo biología, física, lo que sea, y lo vas tangibilizando en algo concreto, ¿sí? Que es como en general la manera en que muchas personas aprenden. No todos aprendemos de la misma manera, ¿sí? No es solamente eso. Después en Ceibal tenemos las redes, los nodos de videoconferencia, ¿sí? Que 1.500 nodos de videoconferencia creo que son, que desde hace mínimo 10 años enseñamos inglés de esa manera en lugares donde no llegan profesoras de inglés, ¿sí? Maestras de inglés. Entonces, la tecnología te permite eso, que haya una maestra remota, ¿sí? Que está enseñando inglés. La maestra de aula no tiene por qué saber inglés, pero la maestra de aula gestiona todo este vínculo pedagógico, socioemocional, ¿sí? Que Claro, pero para eso los alumnos tienen que ir a al salón de al clase. en el mismo salón, no tienen que ir a Ceibal, digamos, a algún salón específico. No, en general son instalaciones, los iLabs, que era lo primero que comentaba Virginia, funcionan a nivel de un laboratorio en el centro educativo, entonces se monta un salón con infraestructura, en donde los estudiantes van con sus computadoras y probablemente ahí hay algunas otras computadoras, y en donde tienen a su disposición todas las herramientas, hay kits de Lego, estos sensores que mencionaba Virginia, impresoras 3D, Drones. drones, y ellos arman sus propios proyectos, muchas veces están alineados con los proyectos de centro, el proyecto de centro educativo, y a partir de problemas locales desarrollan soluciones para esos problemas y van aprendiendo a medida que avanzan, digamos. Eso funciona como un motivador bastante importante y los docentes lo usan a su favor. Y también un aspecto clave dentro de lo que es la oferta de Ceibal son las plataformas. Las plataformas educativas tienen en su gran mayoría componentes adaptativos, que eso permite que cada estudiante pueda estar desarrollando y aprendiendo en cada disciplina a su ritmo. El docente puede asignarle alguna tarea y la plataforma, en la medida que entiende que ese estudiante necesita ir por un camino o por otro, lo va llevando para que haga los ejercicios que más le benefician. Hubo un piloto, una experiencia piloto en el 2023 con la plataforma Gurí para atacar de alguna forma el ausentismo. Sí, eso va un poco por otro lado. En 2023, desde el Laboratorio de Ciencias Comportamentales, que es una de las áreas de la Gerencia de Datos y Ciencias Comportamentales, estuvimos trabajando en un piloto para entender a ver si había alguna intervención, quizás que no apuntara tanto a aspectos más estructurales que están por detrás del ausentismo, de las inasistencias de los estudiantes, y desde donde se pudiera accionar de forma rápida y eficiente. Y en particular lo que hicimos fue tomar datos de URI, de la plataforma URI, que es de donde los docentes pasan la lista diariamente y es un espacio en donde también las familias pueden ver esa información sobre inasistencias, pero también desempeño de sus hijos. Entonces, a partir de esos datos, se hizo un análisis bastante grande y se desarrolló una intervención que buscaba poner el tema sobre la mesa, que las familias tuvieran en su mente un poco más frecuentemente la cantidad de inasistencias que sus hijos o sus hijas llevaban acumulados. Porque una de las cosas que notamos cuando hacíamos un poco un estudio exploratorio previo al diseño de esta intervención fue que, por supuesto que el ausentismo es un problema muy amplio, muy complejo y con muchas causas por detrás, pero que también hay otros factores que quizás no siempre los tenemos en cuenta, como por ejemplo el tener en mente cuántas inasistencias lleva acumuladas mi hijo o mi hija, y que eso es clave en el momento en el que yo tomo la decisión una mañana muy apurada y que quédate porque no pasa nada, es un día. Si yo no tengo muy actualizado ese número de cuánto llevo acumulado, eso puede terminar favoreciendo una decisión o la otra. Y este piloto en particular lo que buscaba era eso, a través de cierta información que se hacía llegar de forma reiterada a las familias a lo largo del año, buscábamos que la familia tuviera esta conciencia un poco más actualizada de cuántas inasistencias llevaban. Y también pretendía este mismo piloto que se hace a través de URI evaluar el impacto de las campañas comunicacionales. ¿Qué resultados tuvieron? Exacto, este piloto en particular se diseñó de forma de que se pudiera evaluar, entonces teníamos un grupo de familias que recibían estas notificaciones y un grupo de familias muy parecido que no las recibían, y implementando esta campaña o este programa, logramos una reducción del 6% de las inasistencias en el año, que es bastante interesante para una intervención de bajo costo, que se apalanca en datos que ya existen, y eso es una de las bondades de nuestro sistema también, que es información que está disponible y que es bastante fidedigna. Bien.
Hablando de ausentismo escolar, ¿hay algún sesgo de género, por ejemplo? Bueno, por suerte, uno de los pocos lados donde no, donde más o menos el ausentismo está repartido igual entre varones y niñas. Algunas causas pueden ser diferentes, las niñas faltan más por enfermedad y los varones por motivos más como de desvinculación o de desmotivación o de que le tedio o poca pertenencia con lo de la escuela, pero más o menos en promedio estamos igual. En Montevideo el ausentismo es un poco más grande que en el interior, ¿sí? Lo que pasa es que también es un fenómeno mundial, el tema del ausentismo. Después de la pandemia es como que se visibilizó, pero en Australia, por ejemplo, que es un gran problema el ausentismo, es el 12%. Nosotros tenemos más de un 60% de ausentismo al año, ¿sí? Esto que decía Irina, 1 o 2 faltas por mes, sí, sí. Al final del año lectivo es un mes de clase. O sea, en sexto de escuela tienen 5 años. Y en Uruguay con un sistema donde tenemos 4 horas de clase por día, con media hora de recreo, ¿sí? Cuando en casi todas las escuelas públicas en general, por ejemplo Argentina, pero bueno, países de la OCDE con los que Uruguay se compara, ¿sí? Es mucho más largo el tiempo de estudio. Entonces el peso es muchísimo mayor. Después no podemos exigir que aprendan o que estén a nivel o todas las cosas que brindamos cuando tenemos este gran problema, ¿sí? Pero te quiero decir una ventaja que tiene Uruguay con esto del monitoreo educativo que decía Irina, ahí de estos datos. Uruguay es de los pocos países que tenemos este sistema autónomo no quería encontrar una palabra diferente a monitoreo, pero de seguimiento de estas trayectorias. En general, en la mayoría de los países de la OCDE, o sea, de los que reportan, es autorreportado el sistema de inasistencias y salen de los datos de PISA, de los mismos datos donde después reflejan rendimientos. Con respecto a la conferencia de mañana, Sí. se lanza también el Fondo Sectorial de Educación, Inclusión Digital 2025. ¿Qué expectativas tienen de los proyectos que surjan a partir de ahí? Y también, sumado a eso, les quiero preguntar cómo se imaginan que esas sinergias van a traducirse en los próximos años como resultado. Ahí va. Mira, mañana es el lanzamiento de la 11ª convocatoria del Fondo Sectorial de Educación que hacen la Fundación Ceibal, que es un brazo de Ceibal, junto con la ANI, ¿sí? Y se lanza esta convocatoria. Este año lo que tiene como novedad es que hay un tema que es este de promoción de la asistencia, o sea, de identificar el ausentismo como síntoma, pero también tratar de encontrar cuáles son las estrategias que hacen que los estudiantes regresen a clase. Entonces, mañana lanza con esta conferencia donde tenemos una experta internacional, la profesora Weasley, que aborda un factor un poco que es la parte socioemocional y de vínculos, ¿no? de estar en la escuela, qué es lo que pasa dentro del centro educativo y dentro del aula, bueno, para tratar de fomentar esta permanencia. Entonces, es un eje temático que es del ausentismo, la promoción de la asistencia desde muchas áreas, ¿sí? O sea, desde el área de la psicología, de la sociología, de la antropología, del urbanismo, también si no van porque no pueden llegar, ¿sí? Desde la economía, por supuesto, también como en análisis, en esto de los impactos que vos decías hace un rato, Gaby. Porque también no tenemos bien claro si es que faltan a clase y por eso les va mal, o les va mal y faltan a clase. O ambas cosas. O todo junto. O se retroalimentan. Exacto. Claro. Entonces, el fondo es esta gran oportunidad que le da a la investigación aplicada en Uruguay, ¿sí? De que se ponen a disposición, son unos 12 millones de pesos en total, más o menos son 13 millones de pesos por proyecto que vaya a ganar, ¿sí? que va a ser cofinanciado hasta en un 80%, mañana van a saber eso de los detalles, pero lo que queremos es que los equipos de investigadores locales, que hay súper buenos equipos locales, ¿sí? hagan como foco en esto para que la solución sea coordinada, porque la solución también tiene que salir desde muchas áreas diferentes para movernos a esto de que valga la pena estar en la escuela, ¿sí? Y estar en la escuela como condición necesaria para aprender, ¿sí? Entonces, a ver, mañana es la conferencia y ahí se abre la convocatoria a proyectos, no ideas como eran años anteriores, sino a distintos proyectos que te los puedo contar en un rato si queremos, pero ahí iba a haber un mes para presentar esos proyectos, ¿sí? Del 15 de septiembre más o menos al 15 de octubre, con instancias de interacción con la ANI, con la Fundación Ceibal, para ir puliendo detalles y cosas. Y después de eso, se está tratando este año también de adelantar el desembolso de fondos que hace la ANI para que en el año lectivo 2026 se puedan ejecutar, ¿sí? Esto en general, ¿qué es lo que financia? En gran parte financia tipo honorarios, remuneraciones de los equipos de investigación, ¿sí? Local e internacional. Entonces tenemos este foco que es en la promoción de la asistencia,
¿sí? Y desde múltiples áreas invitamos, por supuesto, a todos los equipos de investigación. ¿Y los efectos de aplicar esos proyectos, cuándo creen que podrían empezar a verse resultados? Tenemos dos modalidades. En esta convocatoria hay dos modalidades. Una que es de 12 meses y otra de 24. ¿Sí? La de 12 meses es como en intervenciones súper aplicadas, como algún proyecto como los que mencionaba Irina, y la otra es más de generación de conocimiento. La idea de esto es que los resultados se puedan aplicar en este quinquenio. Por eso estamos haciendo como este avance, que antes del 2030 podamos tener ya... Una mejora en los indicadores. Exactamente. Una pregunta, ¿no? Porque veo, está la Fundación Ceibal, está la ANI, es decir, no quiero decir empresas, ¿no? Pero instituciones de innovación, ¿no? Esto significa que la ANEP, digamos, las herramientas clásicas para encontrarle soluciones a problemas concretos de la educación ya no tienen, digamos, la vigencia que tenían. Es decir, la ANEP no le encuentra la vuelta a cómo enfrentar el ausentismo escolar, entonces tiene que recurrir a estas instituciones. Más o menos, si querés arranco No. yo. O, bueno, No, yo creo que en esto de que es un fenómeno súper complejo, profundo y con muchas causas a la misma vez, en la medida que aportemos más miradas, es más probable que demos con soluciones que probablemente sean complementarias entre sí, que puedan ayudar a que los estudiantes, los chiquilines estén en las escuelas. Sí, perdón. Este tema, perdón si te No, no, interrumpí. dale. Este tema, además, fue desarrollado en conjunto con la ANEP, ¿sí? Y es trabajando de manera coordinada, cada cual aportando sus granitos de arena, sus diferentes miradas. Porque ¿qué es lo que tiene Ceibal? Justamente es un centro de innovación en tecnologías digitales aplicado a la educación. Pero hasta desde el 2022 venimos trabajando en conjunto con la ANEP. Todo esto se hace siempre de manera coordinada. Es como aportar una mirada desde ahí y tratar de sumar. ¿Sí? Pero ¿va a ser la mirada, digamos, más importante esta a la hora de atacar el problema o no? No, es una de las Es una miradas, más. pero estamos trabajando como equipos, todos de maneras coordinadas. Gracias por haber venido a ambas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Un gusto ustedes. recibirles acá. Nos vamos a una breve pausa.